Bienvenido a un nuevo episodio de Disrupt Everything Web Series, episodio número 26. En esta ocasión, dentro del algoritmo de alto rendimiento, voy a diseccionar 4 hacks emocionales, 4 superhábitos que sirven para poner en práctica a diario, que nos ayudarán a trabajar, o que a mí actualmente me ayudan a trabajar las emociones. Y quizá, con suerte, a lo mejor podrían ayudarte a ti también, tanto como me ayudan y me sirven a mí. Estos 4 hacks, cada uno, vienen de la experiencia. Otros los he aprendido y los he ido modificando. El primer hack lo llamo aceptación radical. ¿Y de dónde viene este hack? Bueno, a ver, creo que este hack viene... Sí, este hack viene de este libro, de aceptación radical. Por eso he llamado a este hack aceptación radical. De Tara Brach, un librazo. Para mí, la palabra del 2017 fue aceptación. Cuando logré darme cuenta de que hay cosas que no puedo cambiar, por mucho que intente, y empecé a aceptar lo que era tal y como era y a llamarlo por su nombre, empecé a tener más paz interior, a sentirme más libre, a estar más tranquilo y mejor conmigo mismo, a dejar de luchar tanto y siempre estar con el escudo y con la lanza preparada. ¿Cómo practico este hábito a diario? Bueno, el superhábito y hack de la aceptación radical es aceptar en voz alta, verbalizando, 5 cosas de mí que no me gustan. Acepto no sentirme a la altura de las situaciones. Acepto dudar demasiado de la gente. Acepto no trabajar en las cosas que debería trabajar y obviar lo importante. Acepto querer aislarme del mundo. Acepto estar en una guerra continua con mi mente. Estos son 5 ejemplos de cómo llevo este superhábito a diario. Y lo hago dentro de... Cuando empecé con este superhábito, este hack emocional de alto rendimiento, empecé haciéndolo por las noches, pero luego lo pasé a la gran mañana. Entonces, después de hacer el ejercicio de Wim Hof, de las técnicas de respiración y de los mantras, y paso a aceptación radical. 5 cosas que no aceptas sobre ti mismo y a decirlo en voz alta cada día. Y no se repiten cada día. Si buscas y te esfuerzas un poco a la hora de visualizarlas, esas 5 cosas, porque no es solo decir acepto, no. Se trata de visualizar esas 5 cosas que aceptas y luego verbalizarlas. Cada día mis 5 cosas son diferentes, porque cada día hay 5 cosas al menos que veo en mí que no me gustan, pero las acepto tal y como son, y son perfectas, son como son, no hay otra, no hay nada más. Si no lo acepto, no puedo verlo, y si no lo puedo ver, no lo puedo identificar, y si no lo puedo identificar, no puedo lograr aceptarlo. Y cuando lo acepto, entonces me doy cuenta de la naturaleza de ese elemento, y a veces se puede cambiar, y a veces solo hay que aceptarlo y dejarlo más allá. De hecho, la mayoría de las veces solo hay que aceptarlo, darte cuenta de ello y dejarlo escapar. Eso es tan difícil. Con decirte que mi palabra del 2017 fue aceptación. Este es el primer hack. El segundo hack le llamo sí a la experiencia. Otro de los hacks, el de aceptación radical, hay un ejercicio práctico que habla de algo parecido en este libro. Entonces lo
lo tomé y empecé a mutarlo. Y el de sí a la experiencia también viene de este libro, de aceptación radical. ¿Y en qué consiste este hack emocional, esta mejora emocional, este superhábito de la dimensión, este superhábito de alto rendimiento de la dimensión emocional? Bueno, pues consiste en decir al menos 3 cosas, yo hago 5 cada día, después de justo de recitar o de verbalizar estas 5 cosas que acepto. Hablo sobre 5 experiencias que he vivido, que no me han gustado, que han sido desagradables, que me han provocado malestar, angustia, frustración, y las verbalizo. Sí al no llegar a tiempo en la mayoría de las ocasiones, sí a perder demasiado tiempo en distracciones, sí a la explosión irracional que tuve delante de un cliente de mi equipo. Estos serían, por ejemplo, unos ejemplos. Ojo, en la aceptación son cosas que sientes, que vives, que ves. Acepto que esta persona sea de esa manera y yo sea de esta, y entra un conflicto. En sí a la experiencia es como, en una es aceptación y en otra es rendirte, que justo en mi palabra de 2018 ha sido rendirse a la experiencia. Esto, la verdad que hacerlo día a día te libera, te deja suelto, te quita lastres, ¿no? Entre 3 y 5 cosas a las que te rindes, a las que dices sí a ello. Sí, estoy abierto, me abro, estoy liberado. Luego, el cuarto hack emocional el tercer hack emocional tiene que ver con mirarte al espejo. Este es potente. Cuando yo lo hago al despertar, después de hacer los intervalos de alta intensidad, antes de la ducha de agua fría, voy al espejo y me miro durante 3 o 4 o a veces 5 minutos sin apartar la vista, intentando no pestañear y mirando fijamente a mis ojos que se reflejan en el espejo. Si lo has hecho, sabes la potencia de esta mejora y este hack. Si no lo has hecho, pronto, si lo haces, lo sabrás. Te lo voy a dejar abierto, lo voy a dejar en una incógnita para que aquellos que vean este vídeo y estén dispuestos y atrevidos, lo hagan y lo vivan en sus propias carnes. Para mí, el éxito tiene 2 indicadores. 1, ser dueño de mi tiempo. Y 2, ser capaz de mirarme al espejo durante 5 minutos y no apartar la vista, no irme corriendo, no llorar o no echarme las culpas de nada. Porque eso significa que sé la persona que veo enfrente. Sé que estoy alineado con mis valores. Sé que esa persona y yo comulgamos. Entramos en una perfecta comunión. Estamos conectados. Ese es el tercero y es potentísimo. Y se puede hacer también a diario. Yo lo llevo haciendo cerca de 2 años. El de la aceptación y el de sí a la experiencia como 1 año largo y el del espejo casi 2 años y medio o más. Y el cuarto y último es el superhábito o el hack emocional de soy. ¿Y esto qué es? Una serie de afirmaciones que tú haces a ti mismo sobre la persona que eres cada día. Yo justo lo hago cuando todavía estoy en la cama, después de la aceptación, después del sí a la experiencia, después de los mantras, después de el ejercicio de respiración de Wim Hof, de Iceman, y lo que hago es soy honesto, soy valeroso, soy intrépido, soy veloz, soy virtuoso, soy excepcional, soy magnífico, soy vehemente, soy autodisciplinado, soy iniciativa, soy autoconsciente, soy ultra resistente, soy ultra productividad, soy marketing, soy irrompible, soy imparable, soy imperfecto, soy vulnerable, soy yo, soy
una pieza maestra. Soy único, soy genuino, soy auténtico, soy valores, soy principios, soy prosperidad, prosperoso, soy propósito, soy yo, soy Isra García. Es una serie de afirmaciones que cambian cada día, dependiendo de cómo me siento y dependiendo de lo que siento que soy, que me devuelven después de aceptar lo malo, o después de aceptar esas cosas que no aceptas normalmente y no te dejan avanzar, después de rendirte a la experiencia, antes de mirarte al espejo. Nunca está de más recordarte quién eres, cada día. Estos 4 hacks emocionales son suficientes como para cubrir tu dimensión emocional de las 4 dimensiones del alto rendimiento: física, emocional, intelectual y espiritual. Son más que suficientes y en 10-15 minutos o menos quedan hechos. Para mí son muy potentes. Me sirven cada día para alinear la parte un poco más compleja, que es la emocional. Y por eso los comparto en este vídeo, porque ojalá te sirvan como me están sirviendo a mí. Si tienes algún otro hack emocional, por favor, déjalo en los comentarios. Si tienes alguna duda o pregunta o sugerencia, por favor, déjala en los comentarios. Espero que te aporte el mismo valor que me ha aportado a mí. Seguimos bailando con el momento y buscando, o rozando, o tocando, o viviendo, o respirando el alto rendimiento. Esto es Disrupt Everything Web Series y yo soy Isra García. Y no hace falta que te suscribas. Yo voy a seguir publicando vídeos. Voy a seguir aportando todo lo mejor de mí, porque me hace mejor a mí y a algunos de vosotros quizá también. Vamos a ello.